Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Ñandeyara lleva hoy cuame Ñandeje Peñero vive. Vaya para la yagua tata jina, vaya para allá pota coñandere cobewi te cobe pona lleva. Y en la medida en que nosotros somos buenos, en la medida en que vivimos el mandamiento del Señor, ciertamente que nuestra nación, nuestro país, nuestra realidad, Peñandero Gaspuebe, Peñandero Tupaope, mía, oye, chatamante hoy la cambio. Apeala ñe cotemela, coñandere está, hoy cotemela un cambio de mentalidad. Tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión, y conversión quiere decir volver hacia lo original. Veamos la hebreo, ve la shub, oye, el verbo shub, dice, yeolea es oyepe, reyujawebi. ¿Y de dónde nosotros venimos, queridos hermanos? ¿Cuál es nuestro origen? Y es justamente la fuente y la gracia de Dios. Jaupeo doña de la yaguatana. Entonces, convertirse. Y también en griego, la palabra que nosotros tenemos, la palabra griega, es metanoia. Metanoia, tener una meta en el nous. Nous se viene acá, lleva pe, ne apeto pende recalcular y nada pendere ya posea. En síntesis, la metanoia en va el are usea, va el are ya posea y nada mooto palare guatatare. Si eso entendemos, queridos hermanos, pienso que ya todo sería mucho más fácil, ¿verdad? Porque la verdadera conversión es entender y saber hacia dónde estamos caminando. Y la propuesta es la que nos da el Señor. La propuesta de ser felices, de realizarnos, de dignificarnos como sociedad, de dignificarnos como comunidad. Recordemos que también la Biblia siempre se escribe para la comunidad. La Biblia no se escribe, como dicen los protestantes, yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo y Dios, she. Veandas ahí cristianismo. Cristianismo siempre apunta hacia la comunidad. En la medida en que yo me convierto, en la medida en que yo vivo los mandamientos de Dios, siempre estoy disponible a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a la realidad social en que me encuentro, a mi nación, a mi país. ¿Entiende? Sin embargo, nosotros estamos viviendo bastante alejaditos de Dios porque pensamos solamente y simplemente enriquecernos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces solo para nosotros, miramos nuestro ombligo. Ahora la Ñandeyara en este segundo domingo ya del tiempo de Cuaresma, oñe Ñande a través del libro del Génesis capítulo 15, Beñaina, versículos 5 al 12 y luego del 17 al 18. Dios dijo a Abraham, mira hacia el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur, de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que lo voy a poseer? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos esos animales, los cortó por mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida
pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham diciendo, yo he dado esta tierra a tu descendencia. Queridos amigos, en esta segunda semana, ya que estamos comenzando con este domingo de Cuaresma, el Señor nos invita a recordar y a mirar que es importante la alianza, porque Pealaña de Yara ya posee a Abela Abraham. Hoy no llueve y yo Abraham, vení un poco aquí, vamos a hablar. Yo te pregunto o te pido primero que cuentes un poco las estrellas que ves en el cielo. A ver, bueno, y papá mía veía la arenita que hay aquí en la tierra, en esta playa. Y papá mí, voy a ver ese. ¿Por qué? Porque justamente mi alianza es abundancia. Recordemos que la promesa de Dios, capítulo 12 del Génesis, le hablaba del 1 al 3, ¿verdad? Principalmente, están estas dos promesas iniciales, principales, la tierra y la descendencia. De esta segunda promesa que es la descendencia. Pero en este capítulo 15, Abraham realmente se queja ante el Señor. Babio peñan de ya, tengo que prometer curiché, están baereme etajase, sobre todo tener una descendencia, una gran descendencia. Porque recuerden que su esposa era estéril, Sara era estéril. Pero Dios ya le había prometido esta posibilidad de que tendrá descendencia. Pero Abraham, cuando bueno, viapaña, pues una vejina, entonces aquí en el capítulo 15, hey, lleguemos a bueno, mandú, lleguemos a veñan de Yaramba de Biopea. Yo, Señor, del 1 al 4, antes de esto, ¿verdad? Porque aquí el Señor ya le está respondiendo. Yo, Señor, creía que me ibas a dar verdaderamente una descendencia, pero en te venda de Shaimba de Bejín, sigue mi esposa estéril, etcétera. Pero ahí el Señor le llama y le dice a Abraham, tenés que tener mucha fe. De entonces, ave, en encaramaje, ya ese guatoño andí. Pero tenemos que hacer un proceso, Abraham. Porque yo quiero que a través de tu descendencia, de Rejeru vive, entonces, ñamoñe, pues no te haña cambiata, ya pota la comundo, oñe convertí, a través de tus hijos, de tu descendencia. Todos los pueblos después verán quién es esta nación tan santa, esta nación tan buena que sigue al Señor. Esto es esencial y fundamental para nuestro camino y para nuestro progreso cristiano, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque justamente el Señor, aquí diciéndole a Abraham y renovando esta alianza, le dice, vos sos de donde va a nacer este pueblo y a través de vos, Abraham, este pueblo que se forma va a ser luz para iluminar a las naciones. A través de vos, este pueblo que yo elijo, donde yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, nosotros haremos maravillas en el mundo. Todas las otras naciones, los otros pueblos, comenzarán a caminar de acuerdo a los preceptos, a los mandamientos que yo le doy a la humanidad. De la Reyapotagina a través de tu descendencia es que, así como Adán y Eva han desobedecido y metieron el pecado al mundo, a través de ti, Abraham, añade entonces esa redención de la situación en la que ustedes mismos se metieron. Entonces Dios le vuelve a replicar, digamos, volver a afirmar, le vuelve a reafirmar todo lo que Él ya le había prometido. Y esto es esencial y fundamental en este segundo domingo de Cuaresma para nosotros. Yandego yaguataina muchas veces que tú ahí ñandela ñane cangega lleva a te cuña llamamos momburesea peñan de yaragüey. ¿Por qué? Y decimos, porque nos vemos los frutos. Este itereimba emagoye la ipona lleva este itereimba emagola ñande obispo cuera epeka pepe y por todas partes, y en la iglesia y en los sermones y en donde sea, y también en los medios de comunicación, por lo menos aquellos medios de comunicación que están comprometidos con el pueblo, con la gente, y que quieren que la cosa cambie, pero para beneficio de la gente y de las personas. ¿Se entiende? Pues estaban en el vendido a Yapó, entonces de acuerdo al jefe de turno lleva. O si no, si los medios de comunicación son los de los jefes, entonces comiendo Eva y ahí oírla,
la gobierno puede tenerlo ya por ahí, y como por ambata y va a ir a Monyepe. Entonces, por eso, el reafirmar la alianza, no te desanimes, Abraham. Cuenta, a ver, esas estrellas, cuenta la arena de la playa. Y así será tu descendencia, porque será una descendencia que viva de acuerdo a los preceptos y los mandamientos que yo les he dado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busqué, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe Dominical. Estamos en este segundo domingo del tiempo cuaresmal y nosotros recibimos como propuesta, como regalo del Señor en este domingo, de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo. Upeave entonces a San Pablo Ojaigina le está escribiendo y le está dando como siempre sus consejos. Estamos en el capítulo 3, versículos 17 hasta el capítulo 4, versículo 1. Hermanos,
sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. ¿Por qué? Ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Por eso, hermanos míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, pero como siempre decimos, el dedito de Dios, hoy que en la llaga, en nuestra herida. Porque cual añandé, ya veré coajina coñandenetame lastimosamente en nuestra sociedad últimamente. Estamos muy corrompidos desde el aspecto espiritual, desde el aspecto de los valores y los principios. Y entonces nos falta un verdadero timón en nuestra nación. Allí entonces todo es para hacer pantalla, figurete y allá por la inauguración. Y fuera de que veamos, pero no vamos al fondo de la cuestión, ¿verdad? No vamos a lo esencial y fundamental de lo que necesitamos como pueblo, como nación, como seguidores, la secuela Christi, como cristianos, si auténticamente queremos vivir nuestra vocación a la que fuimos llamados por el Señor. Upea, si yo que fuera, ñantende ponar. Upea anda allí qua ponaino, apea, doy que no peña de pues tu uveja ñaña mindu uponaino. Entonces, queridos hermanos, siempre vamos a andar en las cosas superficiales. Apea la ella ñande en esta primera partecita. Y nos va describiendo, San Pablo iba diciendo, va ella guapa ñande. Miren cómo comienza, dice luego. En primer lugar, que es tan interesante, y es uno de los únicos que habla así directamente. Sigan mi ejemplo, de San Pablo. Observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Pablo no bueno tiene te oí el seguimiento de Jesucristo. No bueno tiene peja o yapoajina. Se pea yapoa, se peisa y potave y pepe yapo. Nosotros generalmente, queridos hermanos, va el allá hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Pese a que ya porque ñañe comprometese en un verdadero seguimiento de Jesucristo. Seguir las normas, seguir la ande, pero ni que no haya potila se haya porque se canguó ya se no haya popeacho se cagó ya se drogadito se pea, pero ni que na reme ewa un buen ejemplo, o mejor dicho, las buenas indicaciones, porque justamente lo faltan de la ejemplo. Sin embargo, Pablo va directamente al grano y nos dice, sigan mi ejemplo, sigan mi ejemplo. Esto luego ya es un mensaje esencial y fundamental. Lo pueden de dedicar tu ñambotigo ñan de libro allá apa lleva allá pues no ñembo allá po veñan de yara oye ya po obras verdaderamente de nuestro corazón. ¿Pero por qué? ¿Y por qué creemos? Porque nos adherimos en el Señor. Entonces dice luego, sigan el ejemplo que yo les he dado. Porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando de San Pablo. Allá ella se movía y la ñande no debe haber ella pañeme ñande lleva con tantas promesas no cumplidas o llevadas de mala forma. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Apeañan de yara ñande. Pues uno coge ella peipa y cabaña y yargele y pea y amó ñande contra, no. Siendo ahí a ver contra, sino que al revés, como decía Pablo, poja juila sea eina pm anila peico peisa, porque ustedes, dice, se están comportando como enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo.
A pico ñande ya no seco cristiano, seco pea, seco amor, se va a bautizar, gente maoya lleva. Pero sin embargo somos doble cara. Vea la famoso toamos coña de Yahuerecoina. Por una parte decimos algo, pero por otra parte hacemos otra cosa, ¿verdad? Sin embargo, Pablo desde el comienzo luego dice, sigan mi ejemplo. Quiere decir que ya o ya poina. Ya pomina veían de peña de ya, peña de ya prometea. Maraico veían de ya la ñan de moyo pepa lleva. Decimos así, ¿verdad? Porque al final de cuentas Dios escribe derecho en renglones torcidos. Porque yo sé luego que para llegar a muchas funciones públicas en las que estamos, realmente son renglones torcidos. Pero Dios quiere por lo menos ayudarnos de nuevo a que se pueda escribir recto en nuestra historia. Y podamos entonces llegar a lo esencial y fundamental que Dios nos propone, que es la conversión. Segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Oye, Shamana, mañana en la segunda semana de este tiempo de Cuaresma. Está llamada poder de Ina, está guatata, pero la coan añande ya yella cuano ve catube. Ñañamindu urire veñan de yarañe. Entonces ñan de puacanita ya hoy. Vamos a ir sensibilizándonos poco a poco con esta propuesta de su palabra. Y por eso nos dice, atención, que muchos se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Y después es más concreto todavía Pablo. Anda ahí la pecha ante opointe a juicio que dice, su fin es la perdición. Su Dios es el vientre. El vientre. Ve ese hombre que solo mira, ¿verdad? Sombrío y solamente están en función de su bienestar, pero un bienestar pasajero. Un bienestar de la comida, de la bebida y de la farra. Una forma de vivir, ¿verdad? Un bienestar solamente que nos reunimos para celebrar supuestamente, pero cosas pasajeras, ¿verdad? No en lo esencial y en lo fundamental. Entonces después dice, su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza. ¿Y sí? Porque Yandella ya ciertas cosas que los cubre y que nos cubre a todo de vergüenza por lo que vemos y por lo que se hace. Y no aprecian sino las cosas de la tierra. Ahí está. Y la última parte, queridos hermanos, después continúa. O sea, la segunda parte dice, en cambio, por otra parte, nosotros somos ciudadanos del cielo. Esperamos que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Para que hagamos cosas buenas y lindas, ¿verdad? Y después, con una esperanza también, porque negativo y piñandela ya pues tanta lleva como San Pablo, no se quedan las cosas simplemente negativas, lleva, no. Pablo después, con mucho entusiasmo y alegría, dice, el Señor, al final de cuentas, nos transformará este cuerpo mortal haciéndonos semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Así es que si yo que fuera, ñandeña moya peñan de yara pobre, ña calcula miña ya mi humilla esa mía ya ñan de yara se coñe pues usted allá pues se pe y pona. Porque a pesar de los renglones torcidos de nuestra vida, queremos, Señor, que tú escribas en ese renglón derecho, enderezañan de ella poñan de una manera que nuestra sociedad pueda entender. Entero vete al aro y que jamaro me pere pues tú me opere cobe pendere y potá. Hablan de evangelio, la buena noticia. Aleñan de yara después tu mígena. Y entonces estamos mirando, ¿viste? Miramos en positivo. Porque el Señor pondrá todas las cosas bajo su dominio, bajo sus pies. Y termina con ese saludo de despedida. Por eso, queridos hermanos, muy queridos, a pesar que pensé una cena, pero se puede de la EBM, a quienes tanto deseo ver, llegaré por esa cena, si yo quiero ver. Ustedes que son mi alegría y mi corona. Mi alegría y mi corona. Amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Dominical.
Ñande Yarañe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yarañe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Ya, ese en vez de catuina sé yo que cuera lleva oñe ñandumana peñan de acnija lleva, es decir, que ya estamos sensibilizados, sensibles a la realidad de una verdadera conversión. Porque upea con la Ñande Yara oye urea Ñande. Anígena la yaje ya la pareía lleva la palabra de Dios. Dice Isaías que tiene que ser la palabra de Dios como esa llovizna, que va cayendo y al final de cuentas empapa la tierra, dice. Y eso es lo que hace fecundar, va mojando nuestro terreno. Opeare coña gentúa la peñan de Yarañe, anígena la ñañemo atati como esa piedra y al final como esa roca, o sirpa, etcétera, upea pere, uya es ya de ayer. Sino que vamos a procurar, queridos hermanos, dejar que la palabra penetre en nuestra conciencia. Dejemos de robar, dejemos de engañar al pueblo, dejemos de engañar a la sociedad. Dejemos entonces de hacer, pealas famoso, ñatranza, ñatranza. Entonces todas esas cosas son pecados mortales, queridos hermanos, mortales, porque nos lleva a la muerte primero de nuestra propia conciencia. Dayayesha cuaveima lleva la hiponala y bahía. Nuestra capacidad de discernimiento entonces se muere. Y asimismo también es un pecado mortal porque es de muerte para un pueblo, para tanta gente, para tantos indígenas, para tantos niños, tantos jóvenes. Entonces estamos rifando, ¿verdad?, nuestra nación, nuestro país. Nañañe convertíamos en yo que fuera, entonces vamos a seguir en lo mismo. Segundo domingo ya del tiempo de Cuaresma.
Dejemos empaparnos por la fuerza y la gracia de Dios. Ambas de este día venían de Yarañé a través de su evangelio y justamente es el capítulo 9 de San Lucas, del 28b al 36. Y ya les digo luego ya así como título, es la famosa transfiguración. A ver, doña niña cambiana y yo ven, niña transfigura. Y dice, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Se volvió entonces y vio dos hombres, conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía, Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Queridos amigos, la famosa transfiguración, y esta es desde la narración que nos ofrece San Lucas, con algunas variantes, ¿verdad?, con las otras también que nos presenta. El original sería, el primero que se escribe sería el de San Marcos. En primer lugar, Santiago, Pedro y Juan, estos son los 3 discípulos más importantes que siempre acompañan a Jesús. Ellos tienen que ser y son los discípulos que siempre, en los momentos más importantes van a encontrar estos 3 nombres, Santiago, Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque ellos son, después en la comunidad, los que llevan adelante las pequeñas comunidades que se van formando de los seguidores de Jesucristo. Operarela a veces de acuerdan iñe ere iri, sino que acuerdan hoy curio bebé hoy shai hoy cuava y te venían de ya. Tuvieron la experiencia cercana de haber visto, tocado. Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos oído, eso es lo que nosotros lo transmitimos. Pero la dice añan de Gina, peñen subió la lleva. Después viene el hecho de subir a la montaña. La montaña es el lugar donde le encontramos a Dios. La montaña es el lugar entonces donde nosotros podemos penetrar el gran misterio del Señor. Así que cada uno ya huele con, entre comillas, la añan de montaña. La montaña no es subirse, ya tan ahí va, ya yo veo una montaña, área lleva, no, sino que en tu propia casa, en tu cuarto, en tu momento de oración, el encontrarse. Y dice luego, subió a la montaña para orar, porque la oración, si rezamos nosotros entramos en esa sintonía perfecta con Dios primero, y desde ahí podemos abrir los ojos y darnos cuenta de la realidad. Como político, en serio te vamos a repetir la fórmula y porque la cristiana hay. Pero después, y mondá, y yapú, y han botado el paz y eso no está bien, eso no está bien. Quiere decir que y eso te demuestra que no estamos rezando. Eso quiere decir que absolutamente no estamos en sintonía con Dios. Da ya yupiri y nalañan de montaña, vea lleva. Queridos hermanos, esto es esencial y fundamental. Mirá que estamos en el segundo domingo de Cuaresma y el Señor nos va a meter cada vez más el dedo en la llaga. Y esto en todas partes, ¿verdad? También nosotros, cada uno de nosotros, los sacerdotes, papá de familia, con nuestros hijos, todo. Tenemos que subir a nuestra montaña, encontrar ese momento de oración y de encuentro con la familia, con los hijos. Porque la oración sirve para eso. El miércoles de ceniza hemos insistido en ese aspecto. ¿Se acuerdan? Oración luego era lo primero, la relación con Dios. Limosna, la relación con tu hermano. Y el ayuno,
conmigo mismo. Dios, hermanos y nosotros mismos. Todo nos tiene que sensibilizar para una verdadera conversión. Y esa es la armonía que tiene que existir entonces entre nosotros y en nuestra sociedad. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. La ñañembo, no sé yo qué fuera, upebe la yajechata y la verdad, el volver, se dice, la vestidura con una blancura deslumbrante. La ñañembo, no, entonces siempre vamos a estar en la confusión, porque no somos sensibles a nada y no llegamos a detectar nada. Es interesante cómo dice que los ciegos, queridos hermanos, tienen una gran sensibilidad, dice, con el tacto. La braille o mía que tú lees es ciego, pero sin embargo, otras de sus capacidades se va sensibilizando. Apea brillante. Ya que ve ñañimbo lleva y es sensibilizar el tacto de darnos cuenta de la realidad, vislumbrar, a pesar de que estamos desde esa oscuridad, sin embargo somos sensibles y nos vamos iluminando para saber lo que pasa, ¿verdad? Para saber lo que estamos necesitando. Bueno, pero después continuamos, queridos hermanos, dos hombres conversaban con Jesús, Moisés y Elías. Estas son las dos muletas que necesitamos para caminar y hacer un verdadero sendero hacia la santidad. Moisés significan las leyes. Upeaje con la Moisés, Uco, Ave, Peñan de Yara de Quere. Y aquí viene Elías, los profetas. Representan a los dos principales elementos de el caminar bíblico. Todo el Pentateuco, las leyes, los mandamientos, las reglas. Peñan de ella, Yaponañas, en Duana, Moisés. Una parte de nuestra muleta. Pero después está el profeta Elías, la denuncia y el anuncio. Porque el que es sensible se da cuenta, quiere vivir los mandamientos de Dios, Moisés, y sobre todo se da cuenta y dice, ¿cómo imponate no iba ahí? Anuncio y denuncia, Moisés y Elías. Y ellos se presentan aquí al lado de Jesús. Porque después en un momento dice que cuando le ven que están revestidos en la gloria, ellos hablan de lo que se iba a cumplir en Jerusalén, las promesas de Dios a través de Jesús. Y entonces Pedro comienza, ¿verdad?, aquí a gritar. Y Pedro dice aquí directamente a los otros compañeros que estaban ahí, Santiago, Pedro y Juan, ¿verdad?, ¿qué les dice? Qué lindo, Señor, el estar aquí, el encontrarnos con el Señor y entender cuál es nuestro camino de salvación. Ahí por una forma de ya. Y ven la gloria de Jesús. Pero, interesante, en ese momento dice que desaparecen. Cuando dice, qué lindo es que estemos aquí, vamos a construir 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pero sin embargo, ahí desaparece. ¿Por qué, queridos hermanos? Y se le ve solamente a Jesús. Porque quiere decir que estas pues son las dos muletas, en la medida en que nosotros nos disciplinamos y aprendemos y metemos en nuestra vida y vivimos los mandamientos del Señor y somos capaces de mirar y de decir las cosas que están bien o que están mal. Después, queridos hermanos, ya no necesitamos de estas muletas en el seguimiento de Jesucristo, porque ñandella ya potañas en duda, peñan de yara y añande, ¿verdad? Y por eso, justamente el Evangelio después va a terminar diciendo, desde la nube se oyó entonces una voz que decía, este es mi hijo el elegido. Pejenduque. O sea, opea ñande ina este día ñande yara. Ñanduque na peñan de yara y añande. Pongámoslo en práctica porque Shema Israel quiere decir, además de oír la voz de Dios, obedecer al Señor. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Estas que ven son las ventanas del apartamento de Francisco en la planta 10 de ese hospital, el Policlínico Gemelli de Roma, una suite de unos 200 metros cuadrados que cuenta con varias estancias, entre ellas capilla o sala de estar. Pero el argentino no es el primero en pasar por este centro, si bien es cierto que es su cuarta vez ingresado aquí. Y aunque Benedicto XVI nunca estuvo hospitalizado, sí fue, por ejemplo, a visitar a su hermano. El que más tiempo pasó en el Gemelli fue Juan Pablo II, ni más ni menos que un total de 153 días en varios periodos. El polaco fue el primer papa en ir a curarse a este hospital, y no porque la Santa Sede tenga un acuerdo con el Gemelli para acoger por norma a los pontífices, más bien fue por una casualidad que se convirtió en tradición. Cuando en 1981 dispararon a Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, se decidió llevarlo a este hospital, donde le realizaron una operación de 6 horas para extraerle la bala. Desde ese año hasta que murió en 2005 estuvo ingresado hasta en 10 ocasiones, de ahí que una gran escultura suya presida la entrada al hospital y apodase al Gemelli el Vaticano III, siendo el primero San Pedro y el segundo Castel Gandolfo la residencia de verano de los papas. El Gemelli además está en el top en las listas de mejores hospitales. Muchos lo consideran el mejor de Italia. También es uno de los más importantes de Europa y del mundo. De hecho, uno de los médicos del Papa lo decía en la rueda de prensa del 21 de febrero. Aunque el Papa no sea un paciente común, el trato médico que recibe no es especial. Se hace con cada uno de los enfermos que pasa por el Gemelli. Quello che avete sentito per il Papa lo fa tutti i giorni per tutti i pazienti. Non è che gli specialisti che tutti i giorni ci vediamo sono venuti da casa loro, siamo qui tutti i giorni per gli stessi problemi con gli stessi pazienti. Aunque actualmente el Gemelli solo tenga vínculos ocasionales con la Santa Sede, como la firma de acuerdos para investigación, lo cierto es que su nombre se debe a un fraile franciscano, el médico Agostino Gemelli. Además, fue el Papa Pío XI el que donó en 1934 el terreno para la construcción de este centro universitario católico, que se inauguró en los años 60 y no ha parado de crecer desde entonces, un hospital que empezó con 70 camas y ya tiene más de 1.500. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Dominical y hoy estamos en el segundo domingo del tiempo cuaresmal. Esta mañana que está llevando Ñandeyara acá, veo yo pues mañana en 10. Tenemos que mirar cómo estamos transfigurándonos. Ya calculáis una curiosidad, oiga, después copé mitad y cuera película, ¿verdad? Esos dibujos animados, Transformers. Pero anda la transfiguración, porque la transformen y que tú de la hoy coñan de la transforme. Reñe transformagua hoy con de la gigante ya popeamos ve reñemos y llega la maguarecha. Y sin embargo la transfiguración no es volver de nuevo a ser lo que ya fuimos. Una vez que dejamos el pecado, una vez que dejamos lo negativo, ya se llama. Ya dejar de añadir lo pasado tiene que ser pisado. Entonces, queridos hermanos, desde esta situación, nosotros tenemos que apuntar a esta verdad nueva que nos ofrece la teología de la transfiguración. Porque esto es todo elemento teológico, ciertamente, ¿verdad? Así que vamos a mirar un poco en este bloque que nosotros le llamamos, queridos amigos, el bloque de Ñandeyarañe responde.
este segmento en que queremos responder, ¿verdad? Y la palabra transfiguración o pone interediña de este día porque esto es lo que celebramos hoy. ¿Y en qué consiste entonces esta verdadera transfiguración en la vida del hombre? Ya Emaguri de esa primera lectura, también de la segunda lectura, siempre nos llaman a una transfiguración, a un cambio de mentalidad, conversión, metanoia, cercanía, muletas, ya Eguria lleva, Moisés, Elías, ella huerecó como características que nos tienen que ayudar a cambiar. Pero vean, entonces pon acá una de estas terminologías y de estas simbologías que utiliza la palabra de Dios. Una iglesia, ¿verdad? Primitiva que se reúne, que reza, que pide a Dios que le vaya iluminando y después va escribiendo, ¿verdad? La iglesia va escribiendo justamente para dejar este testimonio esencial y fundamental de su reflexión teológica. Vaya bañandeña ñanduana de nuestra experiencia, la presencia de un Dios que nos llama a cambiar, un Dios que nos llama también a transfigurarnos. Entonces, la palabra hebrea, queridos amigos, de transfiguración, no existe en realidad en hebreo. En hebreo no existe, pero se relaciona con el verbo que se dice shana. Shana, queridos hermanos, implica un cambio o una transformación. En el hebreo, el shana, ¿verdad? Entonces, esta idea es la idea de una transformación gloriosa que está vinculada con otra palabrita hebrea que se llama, o que se dice, ¿verdad? La palabra es kabod, el peso. Pero el peso quiere decir sobre todo la gloria. Kabod, a Dios. Kabod, la gloria de Dios. Shana, transformación hacia el kabod. Quiere decir que nosotros, con nuestra presencia, lo que nosotros somos, tenemos que tener peso en la sociedad. Ese sí que tiene peso en la sociedad, porque lo que él dice tiene peso. Sus palabras. Sino que el peso, queridos hermanos, quiere decir por lo que vos sos. Así como dijimos en esa segunda lectura del día de hoy, cuando escribe San Pablo a los cristianos, ¿verdad? De Filipos, justamente él decía a sus cristianos, ¿verdad? Peyaponas amigos la se ayapó. Imítenme, dice San Pablo. Y eso ya nos llama la atención, ¿verdad? Porque es una de las únicas personas que dice peyapola se ayapó. Pues ya hemos oído muchas veces ya es bueno, peyapola se ayapó, ni peyapola se ayapó, ya ñande. Pero sin embargo aquí hay una coherencia de vida. Pablo insiste en eso, peyaposa amigos, imítenme. Y entonces por eso, esto es el peso, ¿verdad? Este es el kabod, la gloria de Dios, significa gloria. Se usa para describir la presencia de Dios. ¿En la vida de quién? En la vida del hombre. Esta persona tiene peso, pero ¿por qué decimos esta persona verdaderamente? Es de palabra también nosotros decimos. Esta persona es de palabra. No hace falta estar indagando, mirando y viendo situaciones. ¿Por qué? Y porque es una palabra, una persona que tiene palabra. Entonces tiene peso lo que él dice. Por su testimonio, por su ejemplo, por su compromiso con su familia, con su sociedad, con los amigos y con los demás. Entonces, na iyapuy, na iñereiri, a la oyea pecheite. Entonces, eso es una persona de palabra. Entonces, en el Nuevo Testamento, queridos amigos, después esta misma palabra, kabod, shana, transformación, cambio, todo esto, se usa como el Nuevo Testamento se escribe en griego, la palabra es metamorfo, que es todo lo que es el cambio, cambiar de forma, todo lo que es entonces el decir la forma, cambiar la forma de ser, entonces metamorfosis, ¿verdad? Metamorfosis, forma. Tener entonces, mirar, la meta pues siempre mirar hacia adelante. Moto lado la yaguatañera.
va ebalaya usea, va ebalaya hipotán, va eisha pañande, yagüero guatata, peñandere cobe, pero siempre hacia un cambio. Hoy, ¿cuál es el cambio? ¿En qué va a consistir ese cambio? Y bueno, ahí está. Queridos amigos, desde toda la reflexión posterior que nosotros encontramos, gracias a Dios, en nuestra iglesia, siempre tuvimos grandes pensadores, ¿verdad? Los padres de la iglesia que comienzan y durante todos los siglos, todas las décadas, si queremos también, o las centurias también podemos decir, o los milenios, siempre encontramos grandes pensadores desde la palabra de Dios. La transfiguración ha sido considerada siempre por la iglesia como el evento, todos prácticamente coinciden con esto, el evento clave de nuestra salvación. Y claro, Mahavigo entonces ñandela ñahendu peñande yarañe lleva ñahendu seu intevigo, taiko ñahendu porque ñañe punuta ñamoi peñandere cobebe, hago angaya pota peipla jumia, metamorfosis, cambio, forma de vivir, forma de pensar, forma de actuar, forma nueva de llevar la política, forma nueva de cuidar a nuestros hijos, de formar y de llevar adelante a nuestra familia, de acuerdo a los principios y valores, ¿verdad?, que el Señor nos está ofreciendo. Y ahí aparecía por eso Elías también, porque Elías es un profeta y Elías mete el dedo, denuncia muchas cosas para que cambie la forma como estamos actuando. Y sobre todo Moisés, que aparece también ahí, pero justamente para decir, hay que ser firme, columna vertebral. Estos son los principios, las normas y los mandamientos. Qué lindo que es eso. Y eso lo encontramos en todo el caminar, ¿verdad?, de la iglesia. Siempre como elemento y evento clave en la economía de la salvación. Y esto nos lleva a otra definición que la iglesia insiste mucho también dentro de todo su caminar cristiano. Desde que se escribe la Biblia en la comunidad, en la eclesia, en la comunidad, entonces se presenta como un episodio de la gloria de la resurrección. De la gloria de la resurrección. Es decir, esa es la verdadera transformación, resurrección, porque resurrección quiere decir ñacapu ay mañana un burú, are shamba ya potape y ponay. Ñamañaya, esa que es lo que Dios quiere como objetivo de nosotros primero, de nuestra vida. Entonces es un cuestionarse, ¿verdad? Yo me tengo que cuestionar y tengo que decir qué es lo que Dios quiere de mí. Y desde ahí voy a comenzar a hacer este camino progresivo hacia un verdadero cambio, una metamorfosis. Y también con esto estamos diciendo el seguimiento de Jesucristo. Viste que Jesús dice que se queda solo. Entonces te demuestra que Jesús es verdaderamente Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que tenemos que ir detrás de Jesús. En práctica. Yo, querido hermano, no sé qué vocabulario, qué palabra, qué frase es lo que tengo que buscar más para que se pueda entender. Si donde igual lleva añe tauetiría, confundir patena, da epona en las cosas llevela, pesite bebelas está. A veces domingo a domingo Jaña continúa en la misma situación política, en la misma situación y cada vez se destapan más cosas negativas, ¿sí? Y no hay un verdadero cambio, ¿verdad? Quiere decir que dañañe convertir. Por eso digo, va eloicoa lleva, va eloicoa. Porque la conversión, queridos hermanos, fíjense el ejemplo de Pablo. Pablo cuando se encuentra con Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo primero pregunta, ¿se onda gente la pequeña de ella? ¿Se onda ahí de contra de nación con cristiano la pequeña? Y sin embargo, el Señor le dice, no, cuando le estás persiguiendo a uno de estos, a mí me estás persiguiendo. Y Pablo ahí cae en sí, ¿verdad? Y se da cuenta y reconoce, y de esa oscuridad comienza ahora a salir y a hacer un proceso para llegar a la luz verdadera. Pero vea la verdadera conversión y no vea que porque es la misma cosa, ya es yepa, pero después parece que seguimos en lo mismo.
Y usted papea la ñande yara ñande interesante te ve la yeja iba después lleva la lleva en el evangelio, pero pepe vente o pe ñande naña seina pe tu yucuawe. Después continúa, queridos amigos, la reflexión y sobre todo últimamente nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que hace como una síntesis de todo este caminar de más de 2000 años de iglesia, ¿verdad? Pega tu pecado, pega pelemi, 554 hasta el 556. 3 números espectaculares que nos hablan de este gran misterio teológico de la transfiguración, porque son elementos claves de una pedagogía ñandembo eaina hombe uñande mogo to para ñande yaguatata hamba epa ñande yapoana. Entonces la transfiguración señala que es un momento en el que Jesús permite que Pedro, Santiago y Juan vieran su propia gloria. Y de esta manera, Ñajendo Ponaque nos está preparando para asumir el escándalo de la cruz. Ñajendo Ponaque, asumir el escándalo de la cruz. Asumir el escándalo de la cruz, queridos hermanos, significa que nosotros ahora, aquí y ahora, afrontamos una realidad que es bastante dura. La vida cristiana es una renuncia. Y este es el gran escándalo de la cruz. Andamos a decirle, ¿verdad?, a alguien que está viviendo de las mieles del robo, alguien que está viviendo de las mieles porque o cobra por nada, siendo planillero o lo que sea, ¿verdad? En detrimento ciertamente del pueblo, porque eso pues tiene que ir a favor de la sociedad y de la comunidad en una buena organización, donde nadie tenga que estar sufriendo ni nadie tenga que estar haciendo pollada o haciendo no sé qué cosa, rifa o vender, y que todo eso yo vale y poja, lleva. Entonces, queridos hermanos, ¿qué significa eso? El escándalo de la cruz. El escándalo de la cruz quiere decir, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga cada día. Hace la renuncia cuando nosotros nos ponemos en la situación de pecado, preferimos vivir y seguir. Por eso que yo digo, la ya y desde ahí entonces hacer esta verdadera conversión. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Pero entonces la transfiguración nos está hablando de esto. La transfiguración de cierta manera te dice, ¿sabes qué? En la medida en que vos asumís tu cruz, renuncias a tu mala vida, a tu mala manera de actuar y de obrar, te aseguro que eso es lo que nos va a llevar verdaderamente a la resurrección. Asumir la cruz, ser disciplinado, trabajar de acuerdo a los mandamientos del Señor y vivir así, a todito nos va a llevar a el bienestar de nuestra nación, de nuestro país, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Porque ya tengo la Biblia, que la Biblia se escribe para la comunidad. La Biblia se escribe para que todos estemos mejor, todos, ¿verdad? Que todo lo importante formado en. Y entonces incluso hay una carta espectacular, queridos amigos, que escribe San Juan Pablo II. Este es un santo, ¿verdad? Un gran santo de nuestra iglesia, de nuestro tiempo. Se llamaba, este documento era la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, del año 2002, la PLS, no van a PGKV. Él introduce justamente este misterio de la transfiguración como parte de los misterios luminosos del Santo Rosario. Reafirmando que nosotros tenemos que contemplar esta transfiguración del Señor. La transfiguración es esencial y fundamental para que nosotros también podamos caminar hacia nuestra verdadera resurrección. Así que ya llevo que upeañan de Yara lleva. Muy bien, queridos amigos, hay mucho para reflexionar todavía sobre esto, pero aquí encontramos lo central del misterio de nuestra salvación. Que nos dejemos transfigurar, transformar, ser diferentes y hacer entonces este camino de salvación que nos lleva hacia nuestra propia resurrección.
Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.